Bueno, ¿me escuchan bien, chicos? En el Zoom. Gracias. Excelente. Pues listo, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie, Tan Humanos como Nosotros. Esta serie que Dios nos ha regalado y que ha sido de gran bendición para nuestras vidas, todas las ponencias que se han dado con respecto a este tema. La semana pasada, Cari que nació, fue de gran bendición para todos nosotros. Estuvo increíble y pues bueno, vamos a tratar de seguir en esa línea, ¿no? El día de hoy nos toca hablar de un personaje que es sumamente controversial para nosotros cristianos, así lo considero, porque normalmente cuando hablamos de María, la madre terrenal de Cristo, normalmente es como que a veces para nosotros los cristianos es como no, María no se habla, y casi en las iglesias se predica poco muchas veces sobre María, como que tenemos todavía esta situación de no, es que en el catolicismo se habla un montón de ella y como la ven como corredentora y casi como deidad, entonces nosotros no podemos hablar de ella o no está bien hablar de ella, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando la verdad es que si está en la palabra de Dios, también Dios nos quiso enseñar grandes cosas a través de la vida de esta mujer. De hecho, hay un libro que escribe un teólogo, pastor, que muchos conocen, que se llama John MacArthur, que tiene un libro que se llama 12 mujeres maravillosas y aborda, ¿no?, el tema de María. Y la verdad es que tiene enseñanzas súper padres. Y ¿saben qué me encanta? Porque justo cuando nosotros aprendemos sobre la palabra de Dios y vemos la Biblia y vemos que esos personajes eran tan humanos como nosotros, nos encontramos a una María justo tan humana como nosotros. Vemos en la palabra de Dios cómo se describe parte de su historia y en esa historia vemos cosas en donde María refleja ser tan humana como tú y como yo. Yo, de hecho, muchas veces diría, yo creo que si verdaderamente profundizáramos en las escrituras, no cabe lugar a dudas de lo humana que era María, ¿no? Inclusive hasta se nos podría quitar de la mente ese pensamiento, como en algunas doctrinas, de considerarla como corredentora, de considerarla como intercesora, de considerarla como un montón de cosas, porque era tan humana como tú y como yo. Entonces, antes de iniciar con todo lo que tiene que ver con María, les voy a pedir que me acompañen a orar. Vamos a orar, amigos. Amado Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has regalado un tiempo como amigos, tanto aquí de manera presencial como nuestros amigos que están conectados. Gracias, Señor, porque tú todo el tiempo hablas a nuestra mente y hablas a nuestro corazón. Señor Espíritu Santo, dirígenos en esta noche, limpia mis labios, que todo lo que salga de mi boca sean palabras de bendición. Quita, Señor, toda distracción, toda preocupación, toda incertidumbre que pueda haber en nosotros y que pueda estorbar este momento de aprendizaje en tu palabra, Señor, que sabemos que eres tú quien hablas a través de tu palabra. De conocimiento del personaje de María, que sea también de todo lo que tú hiciste en la vida de esta mujer y que sin lugar a dudas es de gran enseñanza para nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, que siempre, Señor, se haga tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. Les voy a pedir, chicos, que por favor ayúdenme a, si tienen ahí sus Biblias. Yo soy a la antigüita y con mi hojita, eso de tener el iPad o celular así como que no se me da. Entonces, les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Lucas. Vamos a ver varios aspectos o varios momentos en donde la palabra de nuestro Dios nos va a hablar de este personaje tan humano como nosotros. Y vamos a ir recalcando algunas características de esta mujer. Y lo primero que quiero recalcar es una primera frase. Lo primero que la palabra de Dios nos va a presentar de María es cuando se le dice a María, María muy favorecida. Y ya desde aquí la palabra de Dios a mí me impresiona mucho porque
prácticamente lo que el ángel está diciendo es, estás teniendo o el favor que está sobre ti es un favor grande, es algo impresionante. Pero algo que nos deja muy claro la palabra de Dios es que no fue un mérito propio de María, sino que fue algo que se le fue otorgado. Y esto es algo bien importante porque muchas veces pensamos que por nuestras características, por quiénes somos, por nuestras virtudes, es que vamos a recibir el favor de Dios. Y la realidad es que el favor de Dios es gratuito, eso es la gracia. Entonces, lo primero que nos enseña la palabra de Dios en la vida de María es cómo, sin merecerlo, fue escogida por Dios para cumplir una misión demasiado importante aquí en la tierra, un propósito sin igual. La verdad es que cuando analizamos la vida de esta mujer, es impresionante todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que vivir y todas esas grandes enseñanzas que nos deja a nuestra vida. Entonces vamos al Evangelio de Lucas capítulo 1 y vamos a ir desde los versículos 26 al 38. Dice la palabra de nuestro Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrado el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, es un saludo. En ese entonces, cuando se ocupaba la palabra salve, era un saludo que se estaba realizando. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. A mí este pasaje me impresiona demasiado porque, digo, a nadie se nos ha presentado un ángel, ¿no? Y yo creo que si se nos presentara, como nos decía Cari la semana pasada también cuando habló de Elías, yo creo que es una situación bastante densa, o sea, es una situación bastante fuerte. Yo veo una manifestación así y es muy probable que me desmaye, ¿no? De la impresión. Era obvio y era natural como humana que obviamente le impresionara este tipo de manifestación a María. Desde aquí, obviamente, si tuviera una situación de deidad, una cuestión así, pues se supone que una deidad, pues tiene como nuestro Dios desde la eternidad, pues ya hubiera tenido un contacto con este tipo de criaturas, ¿no? Como los ángeles. Pero desde aquí nos muestra la palabra de Dios cómo le impresiona demasiado y pues es natural que ella como mujer, como ser humano, se impresionara por este tipo de manifestación. Pero desde aquí vemos lo que yo les decía, la primera interacción que tiene el ángel y le dice, salve, muy favorecida. Eres alguien que ha recibido un favor muy grande de parte de Dios. Y vean lo que dice la palabra de Dios, continuamos en esta situación, y dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, ojo esto, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado el favor delante de Dios. Y en esto es muy claro la palabra porque no nos muestra una característica por la cual María se haya merecido esto. Una característica por la cual María haya dicho o nos diga la palabra de Dios, sí, lo único que nos dice era que era una virgen desposada, es decir, todavía no había tenido este contacto sexual con su futuro marido, es lo único que se nos está diciendo la palabra de Dios, pero de ahí en fuera no nos dice nada. Y esto es lo que yo quiero que tú lo empieces a reflejar es a tu vida. A tu vida, cada uno de nosotros hemos recibido el favor de Dios. Cada uno de nosotros hemos recibido esa gracia de parte de nuestro Dios. ¿La mereces? ¿La merecí? No, por supuesto que no. No había algo absolutamente bueno en mí que dijera, quisiera Dios que dijera, ¿sabes qué, Saulo? Tú tienes estas características y venga, tú eres parte de mi equipo. No fue así. Y tampoco fue en ustedes como tampoco lo fue en María. Y ahorita vamos a ver cómo María reconoce que ella necesitaba a un Salvador, así como tú y así como yo. ¿Qué la hace tan humana como nosotros que necesitaba un Salvador? Así como tú y como yo necesitamos un Salvador y siempre hemos necesitado un Salvador, María también lo necesitaba. Vemos igual en ese mismo capítulo 1, acompáñenme, vamos a ir ya un poco
más adelante, vean esto. Dice el versículo 38, una vez que el ángel ya se presenta con ella, es otra cosa que quiero recalcar de María. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. A mí algo aquí que me impresiona demasiado, porque obviamente María se pregunta, y cuando vemos el relato se pregunta, oye, tú me estás hablando que yo voy a tener un hijo, pero pues yo no he conocido varón. O sea, yo no he tenido contacto sexual con mi prometido. ¿Cómo es que eso? ¿No? Obviamente puede venir cuando, imagínense que Dios de repente te dice algo grandísimo. ¿Sabes qué? Yo quiero y mi propósito es que tú estés en tal situación, en tal lugar, en donde tú lo ves de manera grande y que primero te preguntas y te cuestionas, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo se va a poder? ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos naturalmente a limitar el poder de Dios en nuestras vidas. Muchas veces podemos llegar a ser tan incrédulos que a pesar de ver muchas manifestaciones de parte de Dios en nuestras vidas, seguimos dudando. Y es algo que no solamente nos enseña María, nos enseñan un montón de personajes bíblicos, ¿no? Esa duda constante que a veces puede surgir en el creyente. Y en este sentido, María, pues es obvio que se va a preguntar cómo es que esto va a suceder. Y entonces el ángel le dice, es que nada hay imposible para Dios. Absolutamente nada hay imposible para Dios. Y cuando María escucha estas palabras, dice entonces, soy la sierva del Señor, que se haga como Él quiera. Y aquí esto, para empezar, de pronto, la verdad es que resulta muy interesante porque aquí vemos, no hombre, si era una mujer de un montón de fe, ¿no? Y nosotros, me encanta porque muchas veces nosotros también ocupamos esas palabras como en María. Sí, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida, así como tú quieras, que se haga tu voluntad. Porque tú eres perfecto, porque tú eres sabio, porque tú eres soberano, que se haga tu voluntad en mi vida. Y a veces hablamos antes de tiempo, ¿no? Que digo, también es un acto de fe. Cuando nosotros decimos, Señor, que se haga tu voluntad, es un acto de fe. Pero muchas veces cuando se cumple la voluntad de nuestro Dios, es como, ay, nanita, eso no me lo esperaba, ¿no? Esa verdaderamente no me la esperaba. Pero ¿qué creen? Era la voluntad de Dios. Y eso lo vemos en la vida de María. Y vemos cómo María va a seguir exaltando a Dios y aquí es cuando va a reconocer que ella necesita a un Salvador, porque era tan pecadora como tú y como yo. Si alguien no reconoce que necesita un Salvador, pues es porque o uno no está consciente de su pecado, o no está consciente de su pecado, o no ha pecado, se cree que no ha pecado. Pero aquel que reconoce que necesita un Salvador es porque sabe su condición. Y algo que me encanta de María es cómo ella reconoce la condición que ella tenía. Y esto, María hace un canto cuando va y en Lucas capítulo 1 visita a Elizabeth, a su parienta, la cual iba a dar a luz a Juan el Bautista, quien iba a ser el primero que iba a reconocer a Jesús, que iba a saltar. En la tradición se le conoce a este canto de María, se le conoce como el Magnificat. Y está en el capítulo 1, versículos 46 al 49. Acompáñenme. Lucas capítulo 1, del 46 al 49. Vean lo que dice María. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y vean esto, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Qué está reconociendo? Que Dios es ¿quién? Su Salvador. ¿Quién reconoce que tiene un Salvador o que necesita un Salvador? Pues alguien que no ha pecado. Y aquí estamos viendo una María que reconoce su condición, que también es tan humana como nosotros en ese caminar con Dios, que reconoce esa condición. Muchas veces nos llega a pasar, imagínense el propósito
que Dios tuvo para esta mujer. Era un propósito grandísimo. ¿Y cuántas veces no pasa que a nosotros sabemos o vamos descubriendo ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas y se nos sube el ego? Se nos sube esa condición de, no, epa, como María pudo haber dicho, epa, yo soy la mamá de Jesús, yo soy la madre de Cristo, el Redentor. Entonces yo estoy acá, ¿no? Pero al contrario, esta mujer reconocía a su Dios, a su Salvador. Y es la invitación también para cada uno de nosotros, que siempre reconozcamos a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Continúa el Magnificat y dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. La palabra de Dios no nos dice aquí si María verdaderamente estaba cantando, se le conoce el cántico de María, algo que me gusta mucho y Dios es sabio, ¿sabe por qué? Pero a mí se me refleja mucho como lo que acabamos de hacer inicialmente. Palabras de María glorificando, alabando a su Señor, a su Salvador, reconociendo quién es Él. Ella como humana, reconociendo quién es su Dios, quién es su Señor. La pregunta aquí para cada uno de nosotros es, ¿y yo verdaderamente reconozco quién es mi Dios? ¿Quién es mi Salvador? Ahorita lo dijimos, lo exaltamos con nuestras palabras, pero que no solamente se quede en palabras, sino que también se quede en el actuar, en el accionar, que mi manera de vivir verdaderamente refleje todo lo que yo externo con mis labios en adoración a Dios, a nuestro Dios. Y en este sentido, ya empezamos a ver cómo María empiezan unas cuestiones que empiezan a trabajar Dios en su corazón y todo el conflicto interno, porque como nosotros, María también tuvo conflictos internos verdaderamente fuertes en su caminar con Dios. Y vean lo que dice ahora el capítulo 2, vamos del 41 al 51. Fíjense bien, voy a leerlo rapidísimo. Dice, iban sus padres todos los años, está hablando de los padres de Jesús, es decir, María y José, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Qué nos deja hablar esto? Que José y María practicaban la ley conforme estaba escrita, ¿no? Se esforzaban por practicar la ley. Y cuando al regresar ellos, acabada la fiesta, me estoy adelantando, perdón, me voy a regresar un poquito, perdónenme. Vean, en el mismo capítulo 2, pero un poquito antes, hay un personaje que se llama Simeón, que estaba en el templo cuando van a presentar a Jesús. Recuerden que a los 8 días los judíos presentaban a los hijos en el templo. Y aquí va a haber un personaje súper importante que va a decir unas palabras que van a marcar la vida de María de manera importante. Vean esto, a partir del versículo 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, es decir, Simeón, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Es decir, está hablando de Jesús. Y va a decir una serie de cosas, y vean en el versículo 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Vean el 35, chicos, vean el 35. Y una espada traspasará tu misma alma. Le está diciendo Simeón a María estas palabras. Y una espada traspasará tu misma alma. Y está haciendo un acto profético.
para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Yo no sé a ustedes, Dios les da un propósito increíble, como se los dio a María, y María, llena de fe, dice, que se haga conmigo conforme a tu voluntad, Dios. Órale, que se haga conmigo conforme a tu voluntad. Venga, me la juego. Pero de repente Dios, un capítulo después, le va a decir en voz de Simeón, María, ¿qué crees? Dentro de tu propósito, tu alma será traspasada. Va a hablar del dolor que va a experimentar María como madre. Y esto es algo que a mí me impresiona demasiado, porque yo creo que muchas veces podemos, como les decía, decirle a Dios, sí, Dios, conforme a tu voluntad. Pero si Dios nos dijera estas palabras, yo no sé cuántos de nosotros verdaderamente podríamos seguir diciendo, vale, me la juego. O que pudiéramos estar tan tranquilos en esta situación. Y ahora sí, en el capítulo 2, vamos a empezar a ver cómo esto empieza a ser una realidad. Ya para no leer todos los versículos y no tomar más tiempo, se los platico. En el capítulo 2, más adelante, es cuando Jesús iba cada año a celebrar la Pascua judía. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús era niño, de repente, yo no sé qué pasó con José y María, pero se les perdió por 3 días. Yo no sé qué estaban haciendo, dónde estaban sus pensamientos. Eran tan humanos como nosotros y muchas veces creo que, digo, nosotros, todos los que estamos aquí presentes, todavía no somos padres, pero digo, que ya se te pierde un hijo por 3 días está canijo, ¿no? ¿Quién sabe en dónde estaban sus pensamientos? Pero dice la palabra de Dios que se les pierde por 3 días Jesús, siendo niño. O sea, yo no me puedo imaginar la angustia que pudiera experimentar un padre cuando de repente no aparece su hijo por, es más, ni siquiera un día, 12 horas, que de repente pasa mediodía y que no saben dónde están. Si es como, aquí Cari dice, a mí a los 10 minutos, ¿no? A los 10 minutos ya. ¿Sí me explico? O sea, es impresionante. Y que Jesús haya estado 3 días fuera, pero vean esto, la actitud y vean, por favor, después vean el capítulo 2 completo. La actitud de María cuando llega con Jesús, llegan al templo y ven a Jesús que está enseñando a los sabios y está compartiendo, y llega María y le dice, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me estás haciendo esto, no? Una natural completamente como humana. Esa angustia de no encontrar a su hijo, pero la respuesta de Jesús es lo que nos llama muchísimo la atención. Tranquila, mujer. ¿No sabías que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? ¡Pum! No, o sea, Jesús de 12 años instruyendo a su madre también, diciéndole, hey, recuerda que yo tengo un propósito y que ese propósito va más allá de que tú seas mi madre terrenal. Ese propósito va más allá de esta angustia que tú puedes estar generando porque yo estaba en el templo compartiendo. Imagínense cómo se ha de haber sentido María. Es impresionante, ¿no? Empieza esa lucha en su corazón entre el propósito que Dios había establecido y la lucha en su corazón. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado muchísimas veces que ya conozco parte de ese propósito y de repente vienen las luchas en mi corazón. Como, ay Dios, pero es que dame chance, ¿no? O sea, sí está bien, pero dame chance. Y cómo a veces me puedo empezar a enfocar a mi corazón, a mis deseos, a mis necesidades, a mis sentimientos, a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija. Cuando Dios dice, por encima de todo, estoy yo y es mi propósito.
Qué choque tan fuerte para María. Así como ese choque tan fuerte para cada uno de nosotros. Y en ese sentido, vamos a ver cómo esto se cumple. Cómo se cumple este dolor. Cómo se cumple, cómo su alma es traspasada. ¿Saben quién nunca se apartó de Cristo en todo su calvario? María y Juan. Pero María, su madre, estuvo a su lado todo el tiempo. Y yo cuando veo esto en la palabra de Dios, de verdad me conmueve demasiado. Me conmueve demasiado porque todo lo que tuvo que pasar María en ese choque, en esa lucha, en ese entender que el propósito de Dios era más grande que su dolor, que el propósito de Dios era más grande que ver morir a su hijo y no una muerte cualquiera, porque a nosotros nos ha pasado cuando nuestros seres queridos fallecen por una situación natural o por una situación de enfermedad, incluso hasta tú le pides a Dios que tenga misericordia, ¿no? Que tenga misericordia de ese sufrimiento. Pero la muerte que iba a experimentar Cristo y que María iba a estar presenciando era algo demasiado doloroso. Era algo que verdaderamente su alma estaba siendo traspasada por el dolor de ver a su hijo en esas condiciones, por el dolor de ver a su amado sufrir de esa manera. Pero el amor de María a su Dios fue más grande. A su Salvador, el amor a su Salvador fue más grande. Porque fue capaz de, independientemente de eso, decir y estar consciente en su mente y en su corazón, esto es el propósito de Dios. ¿Cuántas veces ha llegado a pasar que el propósito de Dios te puede llegar a doler hasta las entrañas? Que el propósito de Dios te puede llevar a la muerte de un ser querido, que lo podías esperar o no lo podías esperar, pero al final de cuentas, Dios estableció su voluntad y María lo aceptó. Por eso, como lo vimos que era tan humana como nosotros, capaz de tener esos conflictos con Dios y al principio verla como, no, es que es mi hijo, cómo se me escapa, cómo se me va, e ir aprendiendo. Porque dice la palabra de Dios que María iba guardando todas estas cosas en su corazón. Y Dios la fue preparando para enfrentar todo el dolor que también ella iba a experimentar como madre. Ella tuvo una gran pérdida, así como cada uno de nosotros hemos tenido grandes pérdidas de muchas cosas. Y yo creo que algo que de lo que más nos duele es la pérdida de un ser querido. ¿Y cuántas veces la pérdida de un ser querido nos aleja de Dios? ¿Cuántas veces cuestionamos o podemos llegar a cuestionar a Dios porque Él llevó a cabo su propósito y su voluntad? Y esto es bien fuerte, porque de verdad, chicos, si algo muchas veces nos aleja de Dios, es perder a un ser querido. Solamente cuando tienes bien cimentado en tu mente y en tu corazón que la voluntad de Dios es perfecta, a pesar de lo que nos duela, la voluntad de Dios es perfecta, es que nosotros, a pesar de ese tipo de situaciones, podemos seguir adelante, podemos seguir caminando, tomados de la mano de Dios. ¿Es fácil? ¿Es sencillo? No, no es fácil y ni es sencillo. Y muchas veces, como les digo, nos va a doler hasta el alma y vamos a sentir que nos están traspasando nuestra misma alma. Pero debemos aferrarnos a Dios. Y eso, esta mujer maravillosa nos lo enseña. ¿Y saben cómo se termina de demostrar? Hechos capítulo 1. Vamos a Hechos capítulo 1.
13 y 14. Dice la palabra de Dios después de que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, asciende. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Y hubo un duelo? Sí. ¿Tuvo que soltar? Sí. Pero la sostuvo el amor y el poder de Dios. El saber en su corazón este propósito maravilloso y que se había cumplido. Y al final María no se fue y se tiró a llorar y o no, al menos no es lo que nos muestra la palabra de Dios, y chin, es que ya no voy a tener a mi hijo, chin, es que ya no lo voy a ver, es que no sucedió eso con María. Dice la palabra de Dios que ella estaba con los discípulos y se mantenía unida a ellos, orando constantemente. Volvemos a ver a esta mujer de fe, esta mujer que al principio le dijo a Dios que se haga tu voluntad, sin saber verdaderamente lo que le esperaba, todo lo que vivió, todo lo que pasó, todo el sufrimiento, y que al final se mantuvo, pero no fue en sus fuerzas, fue en Dios, su Salvador, a quien ella le cantó, a quien ella exaltó. Es el mismo Dios al que tú y yo exaltamos. Es el mismo Dios que muchas veces nos va a pedir como a María y que nos va a costar como a ella. Soltemos, que aprendamos a soltar, que aprendamos a soltar. Hemos tenido que soltar, hemos tenido que soltar. Nos ha dolido y muchísimo. Estamos firmes, gracias a Dios, gracias a su poder, gracias a su amor. ¿Qué nos enseña en resumen María? Que todos, primero, que el propósito de Dios, su gracia y su favor, no es por nuestros méritos, es por su misma gracia, por su voluntad, por su propósito. Dos, que todos, absolutamente todos, necesitamos a un Salvador. Tres, que muchas veces nuestra alma va a ser traspasada en la voluntad de Dios y vamos a sufrir y nos va a doler, pero tenemos que aprender a soltar. Sabemos que en Jesucristo estamos y vamos a ser completamente firmes. Él nos va a llenar de fuerza y vamos a poder continuar nuestro día a día. Que Dios les bendiga, amados amigos, y esta alabanza que ahora vamos a escuchar